victoriosa. ¿Sí? Amén. Entonces, allí tienen que ver con, justamente ya se menciona, acciones correctas, acciones edificantes y por otro lado con acciones preventivas. ¿Sí? Acciones que el Señor mismo dice. Yo quiero que vean conmigo allí en Segunda de Reyes capítulo 6. Sabe que Dios, estas cosas, hermanos, por la gracia de Dios uno puede elaborar así bajo la guía de Dios este material. Bueno, eso ya lo pasa, ¿no es cierto?, ya a través del proyector, pero cuando Dios nos muestra estas cosas y nos hace ver el estado del pueblo, realmente es algo, hermanos, que muchas veces uno siente y dice: Señor, ¿cómo? Realmente no sé cómo hacerlo entender estas cosas. Yo pareciera que, pero allí es donde es tan tremendo, hermanos. Y vamos a ir Segunda de Reyes. Allí quiero que vea conmigo donde el profeta Eliseo dice allí, capítulo 6, versículo 8: tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Consultando con su siervo dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. El varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. ¿Sí o no? Amén. Amén. Esto realmente, ¿no es cierto?, de alguna manera puede graficar muchas veces lo que a través del ministerio de la palabra, la enseñanza, Dios nos advierte, nos previene, nos muestra ciertos peligros. Como decía, una de las acciones, ¿no es cierto?, son o apuntan a ser preventivas. ¿Sí? Amén. ¿Qué significa? Que nos previenen. Están hechas por Dios para librarle a usted, librarme a mí. ¿Sí o no? Entonces, ciertas actitudes que nosotros, Dios nos guía, Él a través de su palabra nos da para que nosotros podamos realmente entonces dirigirnos y estar a salvo. Amén. ¿Sí o no? Amén. Ahí es Dios que cuidaba a su pueblo como siempre cuida Dios. Amén. Amén. Entonces usaba en aquel momento, lo hizo con Eliseo, ¿sí?, su pueblo Israel, y allí, ¿no es cierto?, entonces en un momento donde estaban en guerra los sirios contra Israel, y allí entonces, fíjese, allí le decía: miren, era Dios que dirigía, no era Eliseo, era Dios. Nosotros a veces ponemos más atención a ver las personas, no son las personas. Nosotros tenemos que tratar de entender, percibir que es Dios que Amén. cuida de nosotros. ¿Sí o no? Amén. Y lo va a hacer a través de maneras distintas. Usa personas, Dios se puede revelar a través de sueños, hablarle a usted mismo en lo personal, ¿sí? Y por sobre todas las cosas a través de su palabra. ¿Sí o no? Amén. Porque la palabra es la revelación amplia, no hay área que no toque, no hay la palabra de Dios revelada, la palabra escrita. Realmente Dios la inspiró y trata de todo lo que usted busque. Amén. Para lo que usted necesite, ahí tenemos la fuente. ¿Sí o no? ¿Cuánto creemos que es así? Amén. Entonces, note usted allí que ahí dice que el varón envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. El 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. ¿Sí? Entonces ahí muestra claramente una indicación: por acá no vayas, pero ve por acá. ¿Sí o no? Amén. Y eso es lo que hace Dios. Dios en este mundo nos enseña, y Él realmente nos muestra a través de su palabra las claves o la manera que nosotros podamos vivir una vida victoriosa. ¿Sí o no? Entonces, queridos hermanos, ¿vio? Allí dice aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo. ¿Cuántas? Una y otra vez con el fin de cuidarse, ¿sí? La persistencia, persistir en obediencia, otra de las cosas importantes. Amén. ¿Sí o no? Amén.
Por eso esa palabra que dice así lo hizo una y otra vez significa la persistencia. Persistió en obediencia, persistieron obedeciendo. ¿Sí? Porque no nos serviría si, bueno, uno obedece, pero vamos a seguir otra vez. No. Realmente la persistencia en la obediencia, la dirección de Dios, y eso los mantuvo y nos mantiene hoy a nosotros a salvo. ¿Sí o no? Amén. ¿Cuánto creemos que Dios nos habla la verdad? Amén. Claro que sí. Dios siempre nos va a hablar la verdad. ¿Sí? Amén. Entonces, allí vemos claramente ese lado, el carácter realmente que Dios, justamente por el cual Él quiere que nosotros podamos implementar, tomar y ¿no es cierto?, accionar de esa manera, ¿sí? Con acciones claves para poder justamente vivir vidas victoriosas, ¿sí? Allí vamos a ver, puntito 1, no sé cómo le pusiste allí en la nota. Sepa disculpar, hermano, si usted no se quede encandilado con esto, ni con... No, porque algunos por ahí otros piensan, o va a decir, el pastor se está modernizando. Sí, claro que sí, porque tenemos que usar de lo que... Ahora nosotros lo que no tenemos que hacer, hermano, eso es lo que necesitamos, no perder la esencia. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Cuánto entienden esto? Amén. La madurez. Dios puede poner grande y lo va a hacer. Yo creo que Dios está llevando a esta iglesia realmente, ¿no es cierto? Está Él, a través de su gracia, nos lleva, ¿sí? Y Él lo va a hacer y de maneras que menos usted imagina, ¿sí? Amén. Entonces nosotros, qué importante es que con los recursos, los bienes, todo lo que Dios ponga en nuestras manos, saber utilizarlo. Amén. ¿Cuánto aceptan que es así? Amén. Darle una correcta utilidad. Entonces Dios, si el día de mañana pone recursos, dinero, abundante dinero en tus manos, Él sabe que tú estás preparado para administrar eso. ¿Sí o no? Él sabe que no te vas a volver un arrogante y que eso te va a subir el humo a la cabeza. No, si Dios te da un ministerio, un don, que pueda trascender, no vas a con eso, no, si no Dios no te va a dar, Dios no nos va a dar algo que nos va, el padre le daría a su hijo algo que sabe que le va a hacer mal. ¿Qué dice el padre o la mamá? No lo va a hacer, ¿verdad? Si sabe que su hijo le gusta andar a alta velocidad y le dice, papá, comprame una moto, me ayudas a, ni loco, así como sos, para traernos dolor de cabeza, ¿vio? Y así muchas veces nosotros las tendencias, ¿sí o no? Las tendencias, ¿vio? Señor, úsame grandemente, dame. A veces Dios tiene que decir, todavía no estás preparado. Si yo te doy eso, te vas a perder. No estás preparado para administrar eso. Necesitas madurar, ¿sí o no? Como el padre cuando le habla a sus hijos, cuando vos tenés que ir sabiendo cuidar esto, ¿sí o no? Amén. Entonces Dios no es la excepción, si de Él proviene justamente todas esas cosas y todo lo que uno hace, lo implementa en la vida, todo lo mejor, ¿sí? La mejor crianza, la mejor formación que puede dar un padre, una madre a sus hijos, es la que más se asemeja a lo que hace Dios. ¿Sí o no? Eso es lo que más se asemeja. No significa que eso es, sino que es lo que mejor se asemeja a la manera que Dios lo hace con sus hijos. Amén. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, allí tenemos entonces, ¿qué dice allí? En esto, la definición, no, ahí no vamos a volver a... Todavía no leímos la definición, ¿sí? ¿Qué dice? Gran parte ¿de qué? De los problemas que tenemos o persisten, tienen sus raíces o son resultados de la falta de qué? De sumisión a Dios. ¿Sí? Y bueno, allí tenemos el texto de Santiago 4, versículo 7. ¿Qué dice allí? Someteos pues, acá tenemos, a ver si, someteos pues a Dios.
¿Qué más dice? Resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Se nota, hermanos, de ahí o no? Amén. O yo nomás estoy leyendo acá. ¿Sí? ¿Se nota? Amén. Bien, entonces, ¿sí? Someteos pues a Dios, ¿sí? Amén. Qué importante, ¿verdad? Entonces allí claramente nosotros nos vemos, nos damos cuenta, como dice allí esta definición, gran parte de los problemas que tenemos o persisten, ¿sí? Tenemos. Vamos a hablar primero del tenemos. ¿Sí o no? Del tenemos. ¿Cuántas veces usted se da cuenta y usted dice, estaba con un dolor terrible del estómago y usted dice, no va a decir, me atacó el diablo. No, usted va a decir, comí grande. Comí más de lo que tenía que comer. Y este es el resultado, ¿sí? De sí o no. A veces sí, le echamos la culpa al diablo, se me levantó el diablo. No. Y así muchas cosas, hermano, muchas cosas que nosotros le echamos la culpa al diablo. Sin embargo, cuando indagamos bien la raíz, la mayoría de las veces somos nosotros los culpables. Y lejos de querer defender al diablo, que sabemos que el diablo ¿sí? Pero justamente, ¿a qué vamos con esto, hermano? ¿Por qué? Porque a veces pasa eso, ¿sí? Queremos nosotros todo, ¿vio? Es como que nosotros no somos, no, el diablo lo hizo, ¿vio? Y realmente entonces gran parte de los problemas que tenemos, ¿sí? Puede ser que tenemos, o allí como dice, o persisten, ¿sí? Puede que ahora no estés con algún problema. Esos problemas pueden ser en cualquier área, puede ser un problema de salud, puede ser un problema espiritual, puede ser un problema económico, puede ser cualquier área puede ser problema, ¿sí? Pero muchas veces ese problema es el resultado de una mala decisión, de una mala acción. ¿Sí? Si yo hubiese actuado correctamente, esto hoy no estaría viviendo esto. Algunos dirían, ¿sí o no? Amén. Entonces eso es importante, hermano, porque todo esto son, por eso les mencionaba, acciones claves para una vida victoriosa. Dios quiere que usted y yo vivamos vida victoriosa, ¿sí o no? Entonces, ¿vio? O persisten, decíamos, o persisten. ¿Qué significa? Persisten. Usted y yo podemos decir, vamos a hacer guerra espiritual, mientras orar, mientras. Y a pesar de que usted ora o oramos por una situación, vuelve esa situación. Persiste ese problema. Ahí está firme. No puede uno tener victoria en esa área, en una determinada área. ¿Sí o no? Entonces es bueno analizar que no tenga una raíz, ¿sí? Que allí, ¿no es cierto?, una raíz o resultado, que ese problema no sea el resultado de algo, una mala decisión, una mala actitud mía, ¿sí o no? Rebeldía, falta de sumisión, como leíamos el pasaje. A eso apunta Santiago 4, versículo 7. Allí dice, someteos pues a Dios. La mayoría lo que hace es lo segundo que menciona, resisten al diablo. Y se pasa por alto lo primero que dice Dios a través de Santiago. Someteos pues a Dios. Antes, Santiago tiene claro, él sabe que realmente vos podés comenzar a resistir al diablo y intentar echarlo fuera. Pero si no tienes sumisión a Dios, no va a ir el diablo, no se va a ir. ¿Cuánto pueden entender eso? Amén. Entonces él no va a pasar por alto y él tiene que decir, sométanse pues a Dios. Es más, según el contexto en el cual está escrito, justamente apunta a eso. Los hermanos estaban pasando por pruebas, dificultades.
de distintas clases, ¿sí? Cuando usted mira la carta a Santiago, usted se dará cuenta que apunta mucho a las pruebas, los problemas, las circunstancias. Ve como golpeado por acá, golpeado por allá. Y justo ahí usted mira la carta del apóstol Santiago a los hermanos, a los de la dispersión, allí los dispersos, y allí realmente les dice, justamente tiene que utilizar, es más, le trata ese capítulo, es fuerte la confrontación, ¿sí? Amén. Entonces, qué importante, hermano, ¿a qué nos lleva todo esto? Nosotros nos acercamos a Dios, eso es buenísimo, esa es la manera, justamente de poder obtener victoria. Son pasos, algunos pasos, pero va más allá, ¿sí o no? Amén. Amén. Entonces, es importante ver, ¿sí? Y que muchas veces, realmente, algunas de las cosas, como tenemos ahí esa definición, ¿sí? Problemas, gran parte de los problemas que tenemos o persisten, ¿sí? Entonces, tienen sus raíces en la falta de sumisión a Dios. Amén. ¿Sí o no? Amén. Falta de sumisión a Dios. Y usted dice, tal vez puede decir, no, pero yo soy obediente, siempre estoy en la iglesia. No se refiere a eso, es parte también. Pero hay muchas cosas, muchas áreas. La palabra de Dios es tan amplia, nos habla para cada área de nuestra vida. ¿Sí? Habla para el matrimonio, habla para las relaciones laborales, habla para las relaciones de la iglesia, en la iglesia. ¿Sí o no? Amén. Para las relaciones con la sociedad, o sea, con el mundo entero. Entonces, la palabra de Dios nos enseña a Dios. Y allí, bueno, miramos lo siguiente, podemos ver lo siguiente allí. Entonces, Dios como creador y dueño de todo, estableció leyes y principios. ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí o no? Amén. Entonces, leyes y principios de vida, ¿sí? Con el fin de regular y establecer orden, ¿dónde? En medio del caos. Sí, entonces Dios como creador y dueño de todo, estableció leyes y principios de vida. ¿Cuál el propósito? O el fin, allí como dice, ¿sí? Con el fin, eso es importante, el fin, el propósito. Amén. Dios no es que hizo las cosas y las hace, bueno, a ver qué sale, ¿no? Siempre hizo las cosas y lo hace con propósitos. Amén. ¿Sí o no? Amén. Ahora, qué importante que también nosotros, si somos hijos de Dios, podamos ser imitadores de Él. Amén. Nosotros también necesitamos siempre tener propósitos claros en lo que hacemos. ¿Sí o no? Yo sé, tengo claro el propósito por el cual estoy compartiendo esto. No es que realmente, bueno, al azar vamos a compartir por compartir una enseñanza para llenar un espacio, un tiempo. No. Yo sé, Dios pone en mi corazón cuál es el propósito. Amén. Evitar la anemia espiritual en los creyentes, que no haya un cristiano anémico espiritualmente, que no esté débil, que aquel que está en el Señor se pueda fortalecer en Dios. Amén. ¿No? Para que de esa manera pueda caminar una vida victoriosa. Amén. ¿Sí o no? Amén. Entonces realmente es importante, nosotros necesitamos tener claridad. Entonces Dios como dueño y creador, ¿sí? O creador y dueño de todo, estableció leyes y principios de vida para nosotros, ¿sí? Él estableció. Amén. Amén. Leyes y principios de vida, ¿sí? Allí, ¿no es cierto?, con el fin de regular y establecer orden. ¿Sí? Amén. Aún desde la creación, cuando estaba todo desordenado, Dios estableció orden. ¿Sí o no? Amén. Amén. Luego que entró el pecado en el hombre,
¿sí? Allí otra vez ya el desorden en el hombre y todos los resultados, los malos resultados, vino el juicio de Dios, primero la revelación de Dios, ¿sí? A través de aquellos hombres, no tenían todavía la Biblia, ¿sí? Los patriarcas, pero sí ellos tenían una relación con Dios, Dios se revelaba a ellos, ¿sí? Y ellos transmitían a sus hijos, a su descendencia, transmitían lo que Dios les comunicaba. De esa manera comenzó, ¿sí? Hasta que luego, tiempo después, sabemos que Dios elige, llama a Moisés, allí, ¿no es cierto?, cuando aparece en el monte Sinaí, y allí lo comisiona para ir a liberar a su pueblo, y luego que ellos van, una vez libertado el pueblo de Egipto, van nuevamente allí a la montaña, ¿sí? Al monte, y allí es donde Dios se revela de una manera especial y le da las leyes. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces, esas leyes justamente Dios las dio, y como dice aquí, ¿sí? El fin de traer justamente orden, de que no se convierta todo en un desenfreno, ¿sí o no? Si Dios no pusiese leyes, imagínense que Dios dijese, bueno, que haga cada uno como en el periodo de los jueces, ¿se acuerdan o no? Dice que hacía cada uno lo que bien le parecía, ¿sí? Y así también le iba, ¿sí? Continuamente eran arrasados por sus enemigos. Muchas veces eso se repite. Las personas que viven como bien le parece, sin dar valor a lo que Dios ha dicho, así viven sus vidas, ¿sí? Golpeados constantemente, no pueden caminar vidas triunfantes o vidas victoriosas. Amén. ¿Sí? Pero qué lindo que Dios desea lo mejor para usted y para mí, ¿sí o no? Amén. Entonces nosotros, qué importante que podamos cada día elegir vivir la vida que Dios nos ha dado, ¿sí? Y nos revela a través de su palabra, ¿sí? Amén. Entonces, bueno, allí tenemos la definición, significado de ley, regla o norma, ¿sí? Establecida por una autoridad, ¿sí? Superior para regular de acuerdo con la justicia. Fíjese, esa es la definición de ley, ¿sí? O significado de ley. Regla o norma establecida por una autoridad superior para regular de acuerdo con la justicia algún aspecto de las relaciones sociales, ¿sí? Amén. ¿Se puede entender, hermanos? Una segunda definición, el régimen constitucional, disposición votada por la Cámara Legislativa y sancionada por el jefe de Estado, ¿sí? Todo esto es definición de ley. Usted lo busca en un diccionario y le va a dar esa definición, ¿sí? Entonces, regla o norma, la primera definición, muy importante, regla o norma establecida por una autoridad superior, ¿sí? Eso es lo que más justamente se asemeja a lo que Dios, ¿sí? Ha dado, revelado su palabra, ¿sí? Amén. El comportamiento que el hombre debe tener, ¿sí o no? Amén. Amén. Y entonces allí nosotros nos damos cuenta, ¿sí? La importancia, ¿sí? Entonces, qué importante, hermano. Y nosotros, esto es importante, ¿sí? Cada principio o norma establecida por Dios nos llevan la idea de sobrecargar al hombre. Esto es importante entender, que cada principio, norma establecida por Dios, no es que Dios dice, bueno, le vamos a poner carga al hombre para que ande siempre oprimido, siempre. No. Esa no fue nunca la intención de Dios, ni siquiera cuando Él dio la ley. Amén. Es como tenerlo, vio al hombre, parece todo atado así, como, vio, decir, no, Dios no me deja que haga nada. Veo, no es esa la intención. El hombre muchas veces malinterpreta, ¿sí? Y de ahí entra todo lo que usted pueda mencionar, normas de comportamiento, de conducta, leyes, por ejemplo, podemos decir de tránsito para regular ¿no es cierto?, el tránsito. Si no hubiese leyes de tránsito, lo que sería, cada uno andaría por la cabeza del otro, si así, habiendo leyes, ¿sí o no? Habiendo leyes y todo, es terrible, ¿sí o no? Amén.
pero nosotros, es importante nosotros entender la intención. Amén. ¿Sí o no? Amén. Porque cuando nosotros no entendemos la intención, siempre estamos mirando, parece lo negativo. No, pero la intención. Dios dio la ley con una intención sana, correcta. ¿Sí? Amén. Que es establecer el orden, bendecirnos, Amén. mantenernos a salvo. ¿Sí o no? Amén. Que usted no sufra realmente, ¿no es cierto? Esa es la idea. Por ejemplo, que usted no sufra, porque Dios establece justicia. Con la ley lo que hace es establecer justicia. Él no dice, bueno, aquel se merece más que este. No. Dios establece justicia, lo justo para cada uno. ¿Sí o no? Amén. Algo justo, el mismo trato para cada persona. Cada persona se merece respeto, cada persona se merece el mismo respeto, tiene el mismo valor para Dios. ¿Cuánto podemos entender? Amén. Entonces eso realmente a eso se debe, ¿sí? Tal vez algunos no van a entender todavía, pero qué importante, hermanos, que usted pueda entender. Por eso decía, ¿sí? Realmente, ¿no es cierto?, la intención, ¿sí?, en todo esto. Y allí es donde justamente, como mencionaba, cada principio, norma establecida por Dios no llevan la idea de sobrecargar al hombre, sino más bien construirlo y edificarlo correctamente. ¿Sí o no? El pecado, ¿qué es lo que trajo? Desorden, la tendencia arrogante, ser arrogante, nada. ¿Qué se cree? Eso generó el pecado. Eso no había antes del pecado. Pero el pecado desordenó todo, desordenó la mente del hombre, el trato en las relaciones sociales. Entonces Dios tuvo que establecer la ley. Él tuvo que establecer la ley. ¿Cómo debe tratarle el hombre a la otra persona? ¿Sí o no? Amén. Dios tuvo que poner ahí, este es el trato, así se deben comportar ustedes. ¿Sí? Así. Y si haces esto, te pasará esto. ¿Sí? Esa es la justicia divina. Correcto, justo para cada uno. Justicia. ¿Sí o no? Amén. Entonces, qué importante, hermanos, son todas estas cosas, ¿sí? Y allí, ¿no es cierto? Bueno, pasamos al puntito siguiente. Gloria al Señor. Entonces, qué importante, hermanos, por eso decía, que cada principio, norma establecida por Dios, nos lleva a la idea de sobrecargar al hombre, sino más bien construirlo y edificarlo correctamente. Y ¿sabe qué más? Concluyo con la idea esa. ¿Sabe qué más también? A través de eso, Dios va forjando al hombre. ¿Sí o no? Amén. Va forjando, va trabajando justamente. A través de las disciplinas, que esas cosas van incorporando o deben ser incorporadas cuando uno tiene en cuenta lo que Dios establece. ¿Sí o no? Entonces el hombre que tiende a ser rebelde, ¿sí?, tiende a ser, esas son las tendencias personales, ¿sí?, rebelde, egoísta, orgulloso, soberbio, iracundo, pendenciero, de todo, ¿sí o no? Amén. Pareciera que estoy con un grupo de ángeles. Pero no, aunque usted no reconozca, yo sé que es así. Quédese tranquilo. Así que realmente, entonces, qué importante, hermanos. Allí, 12. Actitudes erróneas frente a la voluntad de Dios o a lo establecido por Él. ¿Sí? Allí vemos, vamos a ver, actitudes erróneas frente a la voluntad de Dios o a lo establecido por Él. ¿Qué dice el primer puntito? No aceptar. Ahí hay un pasaje, ¿sí?, que dice allí en Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Interesante, hermanos, interesante, ¿sí? Por eso decía, fíjese, usted no pierda de vista lo que dijimos primero. Así que gran parte de los problemas que tenemos o persisten tienen sus raíces o son resultado de falta de sumisión
a Dios. ¿Sí? A veces, como dice aquí, fíjese, principios de autoridad. Aquí habla de principios de autoridad. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Interesante, ¿verdad? ¿Sí o no? Dice así su Biblia. Amén. Entonces allí encontramos principios de autoridad, principios de vida, ¿sí? Pero principios de autoridad. Amén. ¿Por qué? Porque dice allí, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Amén. Y las que hay, no nacieron por sí mismas, sino que Dios, allí dice, ¿qué dice? Por Dios han sido establecidas. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Qué importante, queridos hermanos. Y fíjese lo que dice el versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, ¿qué dice? Por si vio, le queda duda, no entendí bien qué dice a través del versículo 1. Bueno, Dios va a aclarar en el versículo 2 más todavía. Lo va a expandir, ¿sí? Entonces, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. Entonces ahí claramente nosotros vemos principios de autoridad. Amén. Dios es el que estableció las autoridades. ¿Sí o no? Amén. Es importante, hermanos. Es importante. Autoridades. Autoridades, nosotros conocer, identificar, reconocer autoridades en un hogar, los padres, autoridades en la iglesia, el pastor, el ministerio, autoridades, ¿sí? Realmente entonces allí en lo social tenemos presidente, gobernante, no nos gustan tal vez las maneras que están, pero Dios, ahí están puestos. Amén. ¿Sí o no? Dios un día dijo que haya autoridades que estableció, ¿sí o no? Amén. Amén. Es más, nos manda Dios a orar por nuestras autoridades. Amén. ¿Sí o no? Amén. A orar, a bendecirlos, anhelar realmente que ellos puedan trabajar bien, desempeñar bien la función ahí en la cual están puestos, porque eso también nos va a bendecir a nosotros. Amén. Imagínense si de repente el presidente nuestro era Hitler, ¿sí? Usted y yo no íbamos a gozar el bien o estar un dictador, pero realmente así nosotros, o sea, el pueblo es bendecido. Ahora, muchas cosas lógicamente que aquellos que nos representan en los gobiernos, tal vez por no realmente someterse ellos a Dios, nuestro país, nuestras ciudades están viviendo, pero ahí también la iglesia es culpable en cierta medida, ¿sí o no? Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos encomendó algo a nosotros. Nosotros tenemos una autoridad en el ámbito espiritual, Amén. ¿sí? Y según si vivimos, cuanto más vivimos sumiso a los principios establecidos por Dios, es mayor nuestra autoridad en el ámbito espiritual. Amén. ¿Sí o no? Amén. Entonces, cuando la iglesia no vive a la altura de lo que debe vivir, pierde autoridad Amén. en el ámbito espiritual. ¿Sí o no? Amén. ¿Cuánto podemos entender esto? Amén. Principios de autoridad. Un poquito estamos haciendo mención principios de autoridad. ¿Sí? Entonces, allí fíjese, creo que algunas veces hemos compartido hasta qué punto la obediencia a las autoridades, hasta qué punto, ¿sí? La obediencia a las autoridades, sea la autoridad que sea, siempre y cuando hasta que lo que nos manden a hacer no contradiga lo que Dios estableció en su palabra. Amén. ¿Cuánto podemos entender? Amén. Entonces, mientras que lo que nos mandan o nos piden que hagamos no contradice lo que Dios dice en su palabra, tenemos que hacer, tenemos que obedecer. ¿Sí o no? Amén. ¿Estamos de acuerdo?
el momento que nos mandan a hacer algo que va en contra de lo que Dios estableció, ese es el momento que Dios nos da libertad para poder desobedecer a la autoridad. ¿Sí o no? Amén. Es un ejemplo claro cuando Nabucodonosor hizo una estatua, ¿se acuerdan o no? Amén. Gran estatua. ¿Sí? Levantó y mandó que todos adorasen la estatua. Recuerda allí, aquellos 3 hebreos que estaban allí, fueron los que se mantuvieron firmes. En ese momento ellos no obedecieron lo que el rey mandó que se hiciese. Amén. Amén. Ellos de parte de Dios gozaron de la libertad de desobedecer a una autoridad superior. Amén. ¿Se entiende o no, hermanos? Entonces, qué importante, ¿sí? Importante lo que nosotros podemos ver, ¿sí? Entonces, muchas cosas, ¿vio? Realmente es por ignorarlas y aunque usted, como había un programa, aunque usted no lo cree, ¿vio? Sí, pero realmente muchas se pierde. Yo quiero que vea conmigo un poquito, porque a veces pensamos que nosotros llegamos a pensar en nuestra forma, ¿sí? Nuestra forma de pensar que no es así. Note usted, fíjese lo que dice, y no es la intención de hablar del matrimonio ni nada por el estilo, hoy no estamos hablando de matrimonio. Pero fíjese, 1 de Pedro 3:7, por ejemplo, que nos dice a nosotros, a los maridos, ¿sí? Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y fíjese, parece que usted dice, si no tiene nada que ver en lo espiritual. Fíjese lo que dice ahí, cómo concluye diciendo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Contenta. Mujeres, tampoco ustedes hagan hasta lo imposible para generar o causar. Ezequiel capítulo. Entonces, sí, pero la idea es, hermano, porque a veces decimos, no importa cómo estoy con mi esposa, no importa cómo estoy con mi hijo, no, hermanos, no es así, no es así. Gracias, Jesús. En el mundo espiritual no es así. Aleluya. No es así. Acá habla del hombre, pero eso es algo, apunta a todo, hermano, las relaciones Amén. personales, en el matrimonio, está hablando ahí. No es así. Entonces nos debilita cuando nosotros no tenemos acciones correctas conforme a lo que Dios estableció, al hombre, a la mujer, los padres con los hijos con los padres. Por eso le decía, la palabra para cada área, ¿sí? El que es hijo tiene palabra, cómo debe ser el trato con los padres cómo deben tratar con sus hijos, ¿sí? Las relaciones entre los hermanos, la iglesia, cómo debe ser entre nosotros. Amén. Sí, entonces fíjese, parece, usted dice, fíjese, para que vuestras oraciones, o sea, el momento que vos vayas a orar, vos podés orar, podés reprender, podés hablar fuerte, podés, no sé, gritar, llorar, pero ¿y si no estás bien? Si no estás bien en lo que Dios estableció, relaciones matrimoniales, relaciones en la familia, si no está bien, te debilita en el ámbito espiritual. Amén. Entonces hay cosas que tal vez tú dices, ¿por qué será que me pasa esto? ¿Por qué será que? Importante, yo creo que todo esto nos va a llevar a todo, continuamente, y debe ser algo continuo, analizar, Amén. ver en medio de nuestras batallas,
La verdad que es, no sé, ni idea. 11:5, ¿sí? Entonces, hermanos, qué importante, ¿sí? Fíjese lo que dice en Isaías. Porque por ahí algunos dicen, no, pero vamos a Isaías. Capítulo 1. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor Jesús. Versículo 11, donde Dios ahí está. Dice, ¿para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Fíjese, Dios hablando a un pueblo que se acercaba a Él, le rendía culto, cumplía, tenían como religión solamente, ¿no es cierto? En ese tiempo el judaísmo, lo tenían más como una religión, vivían como una religión, como hoy muchos toman el cristianismo como una religión, ¿sí? No hay esencia, no hay buena relación con Dios. Fíjense, entonces Dios dice de esa gente que solamente conservaba una religión, ¿sí? Dice, ¿para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Está hablando de que hacían sacrificio, ofrecían a Dios. Y dice, hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos, ¿sí? Todo eso apuntaba a que realmente ellos de alguna manera intentaban, a través de eso mostrar que, mirá que le estamos ofreciendo a Dios lo mejor, estoy ya llevando los animales más gorditos. Entonces, le estoy ofreciendo a Dios lo mejor, ¿sí? Dice, fíjese, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Fíjese lo que Dios le dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venía a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva, el día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Fíjese, hacían todo, aniversario, encuentro, todo. Pero realmente, hermanos, la vida de ellos, Gloria a Dios. lejos de prestar atención a los principios de vida que Dios había establecido en todos los ámbitos. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Y fíjese, entonces Dios es el que está diciendo a esa clase de personas, guardaban todas las fiestas solemnes, fíjese, dice versículo 14, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Dice más Dios, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, fíjese lo que dice, cuando multipliquéis la oración, por más que te ponga a orar más, Aleluya. ¿qué dice allí? Yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Qué interesante, hermanos. Allí nos muestra a nosotros. Eso nos lleva a ver que no es peor decir, no importa, mientras que yo me acerque a Dios, mientras que yo vaya a la iglesia, no, hermanos. El verdadero cristianismo consiste en todo esto. Amén. Darle valor e importancia a la palabra. Amén. Darle valor e importancia a lo que Dios estableció. Aleluya. ¿Sí o no? Amén. ¿Cuánto estamos de acuerdo? Amén. Entonces allí, ¿vio? La primera cosa que hicimos mención hoy, allí en actitudes erróneas frente a la voluntad de Dios o lo establecido por Él. Lo primero que dijimos, no aceptar. Que alguien no acepte. En actitudes, con acciones, no aceptar nada que me interese. ¿Vio? Sin embargo, Dios estableció autoridades. Amén. Amén. Gloria al Señor.
Entonces allí, qué importante que nosotros podamos ver, ¿sí? Una segunda cosa allí que menciona, huir, ¿sí? Huir, allí tenemos el ejemplo de Jonás, ¿sí? Alguien que frente a la voluntad de Dios, un querer de Dios revelado, ¿sí? Él intenta huir, porque a él le parecía no, ¿vio? A él se olvidó que Dios era el dueño de las almas. Amén. Entonces su personalidad, su capricho, decía, no, esta gente ni merece escuchar. Que le venga el juicio, sino Dios le manda a pregonar, ¿sí? ¿Sí o no? Amén. Anunciar que Dios iba a enviar, que Él enviaría juicio. Eran terribles, los de Nínive, capital de Asiria, ¿sí? Entonces ya había una sentencia. Entonces a él le parecía, ¿vio? Él se olvida. ¿Cuántas veces usted se olvidó que Dios es el dueño de las almas? Muchas veces, ¿verdad? Amén. ¿Qué se cree? Nos olvidamos. Él es el dueño de las almas. Amén, aleluya. Él es el que creó. Él es el dueño, el soberano. ¿Sí? Nosotros rápido queremos convertirnos en jueces. ¿Sí o no? Tomamos el título de un juez, ¿vio? Este se merece. Aquel y aquel, ¿vio? Pero Él es el soberano. Amén. ¿Sí o no? Nosotros podemos aprobar, desaprobar un comportamiento por la palabra, pero Dios nunca nos atribuye a nosotros que nos pongamos como jueces, ¿sí? De dictar sentencia. No significa no juzgar una causa, una situación, eso a medida la capacidad espiritual, madurez, uno puede muchas veces interactuar en situaciones que allí donde uno puede juzgar una causa, ¿sí? Situaciones que hay muchas veces y que no saben cómo, ¿vio? Como había los mismos corintios, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? La iglesia de Corinto tenía dones, habían dones espirituales, pero estaban, ¿sí? Unos contra otros, enemistados. Es más, algunos estaban yendo hasta los tribunales, ¿sí? Se iban hasta los tribunales. Pablo le tiene que reprender duramente. ¿Acaso no hay alguien entre ustedes, una persona madura, que se pare entre el hermano y el hermano que están pleiteando? ¿Cómo van a ir frente a la autoridad a buscar un abogado para poder arreglar este asunto? No hay una persona capacitada que le diga al hermano, che, bájate un poco, humillarte. ¿Vio? La carnalidad, cuando se le da lugar a eso. ¿Vio? ¿Sí o no? Amén. Y nadie se quiere bajar. ¿Vio? Entonces, qué importante, ¿no? Y Dios estableció a través de su palabra, ¿sí? Para poder justamente uno llevar a cabo una vida victoriosa a través de justamente poner en práctica, darle valor e importancia a los principios establecidos por Él, ¿sí? Entonces, Jonás 1:3, ahí donde encontramos, ¿sí? Y 4:1 y 2 también menciona Él justamente su actitud de intentar huir de Dios. Muchas veces pasa lo mismo. Si uno intenta escapar a ciertas obligaciones, ciertas responsabilidades que Dios quiere, o uno frente a una actitud incorrecta, Dios dice, bueno, esta es la salida, tenés que ir por acá. Y nosotros intentamos escapar, no queremos enfrentar la realidad, no queremos, ¿sí? Ir por donde Dios indica, ¿vio? Y eso no está bien, no es benéfico para nosotros. Entonces, qué importante, hermanos, es que nosotros podamos siempre optar
por obedecer a Dios, ¿sí? Amén. Entonces allí algunas actitudes erróneas frente a la voluntad o lo establecido por Él. Dijimos primero, no aceptar la voluntad o lo establecido por Él, huir o intentar huir. ¿Qué más? Tercero, rebelarse, ¿sí? Y lo cuarto, ¿qué más? Desentenderse o hacerse el distraído. Tal que no se revela, pero se hace loco. ¿Vio? ¿Sí? Y no es correcto, no es hacerse desentendido tampoco, no. ¿Vio? No es eso. Uno tiene que asumir la responsabilidad, hacerse cargo de lo que Dios dice, cómo debe ser hecho, ¿sí? Amén. Las cosas, cómo debe hacerse. Aleluya. Eso nos bendice a nosotros. Como hoy decía, o preguntaba, ¿no?, aún en el culto, ¿cuántos queremos vivir una vida victoriosa? Casi todos levantaron las manos, ¿sí? Entonces ahí están las claves justamente. Dios, Él puso justamente las claves para que nosotros podamos llevar una vida victoriosa, ¿sí? Amén. ¿Cuánto creemos esto? Amén. Entonces está en nosotros, ¿qué hacemos? ¿Tomamos o no tomamos? Entonces, queridos hermanos, ¿sí? Gloria al Señor. Y allí entonces, lo siguiente. Allí, entonces, las actitudes erróneas anteriormente mencionadas dentro del ámbito cristiano son las que colocan a uno, ¿dónde? En un estado de debilidad. Fíjese, estamos hablando justamente haciendo mención de las actitudes, el punto anterior, lo que mencionamos anteriormente, ¿sí? Cuando uno tiene la actitud de no aceptar, intentar huir, rebelarse, desentenderse, hacerse el distraído, ¿vio? Entonces esas cosas justamente colocan a uno, no nos benefician, no nos bendicen tener esas actitudes, sino más bien nos colocan justamente ¿en dónde? En un estado de debilidad. Nos debilita. ¿Sí o no? Amén. Nos debilita espiritualmente. Por eso decíamos, vimos a través de Isaías, que Dios dice, ni por más que ustedes sean tan puntuales en esto, y hasta oren y hasta multipliquen su oración, pero si no cambian esas cosas que están mal en ustedes, yo no les voy a escuchar. ¿Sí o no? Amén. Entonces, qué importante, debilita en el ámbito espiritual. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos que nuestras oraciones puedan ser poderosas. ¿Cuánto quieren que su oración y creen en el poder de la oración? Amén. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Pero note usted qué dice allí, la oración eficaz del Justo. el que procura agradar al Señor. Ser justo justamente tiene que ver con eso, aceptar la vida de Cristo, aceptar los principios establecidos por Él en su palabra. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces, hermanos, allí mencionamos, ¿sí? Son las que colocan a uno, entonces, dice, en estado de debilidad, en un estado de debilidad, pues somos advertidos en que en no dar lugar al diablo. Esa falta de sumisión a Dios, el área, puede ser algún área, puede ser, ¿no es cierto?, transgredir o violar principios de autoridad, puede ser principios de relación entre el prójimo, con la sociedad, ¿vio? Cualquier principio que uno transgreda, viole delante de Dios, automáticamente eso nos debilita a nosotros. ¿Sí o no? Amén. Y eso es lo que le da lugar a quién? Al diablo. ¿Le da lugar a quién? Al acusador. La palabra diablo, el original acusador, calumniador. El diablo está, a ver si encontramos ahí un pasaje en Zacarías, si mal no recuerdo, ahí. Fíjese el trabajo de Satanás. ¿Sí?
capítulo 3, Zacarías 3, versículo 1, solamente allí para mencionar el trabajo de Satanás o del diablo. ¿Sí? Esa es siempre ha sido y es hasta el día de hoy. En Apocalipsis dice que será lanzado el acusador. ¿Sí o no? Amén. Allí se lo ve por la revelación, lo ve Juan, dice, y fue lanzado el acusador. ¿Sí? Satanás, el diablo, de la presencia de Dios. Amén. Acá dice, la visión dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante de ¿quién? Del ángel de Jehová. ¿Y qué dice? Y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarle. Para acusarle. Ese es el trabajo de Satanás. Ese es el trabajo, acusar. Acusar. Y justamente a través de qué? De cada acción incorrecta nuestra. Entonces, él está y le dice a Dios, mira, y que hoy estaba cantando que te amo, mierda, que hoy estaba predicando, mira lo que está hablando, mira lo que está mirando, fíjate lo que está hablando, escucha, mira lo que está haciendo, para acusarle. Interesante, hermanos. Amén. Y entonces eso es lo que, por eso decía, nos debilita en el mundo espiritual. Por eso dice la palabra claramente, decía, lo que mencionamos allí, pues somos advertidos. Esa es una advertencia. Ni deis lugar al diablo. Amén. Ni deis lugar al acusador. Ni deis lugar. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Jesús. Nuestro comportamiento en todo lugar. En la intimidad, en donde sea, donde nos encontramos. ¿Cómo nos conducimos? ¿Sí o no? Amén. Porque si no, ahí le damos lugar a Él que nos acuse y eso nos debilita. Note usted que cuando Ezequías fracasó y Dios aún dictó sentencia, y esto es importante, hermanos. Fíjese, allí cuando después que Ezequías fracasa, viene Isaías de parte de Dios y le dice, ordena tu casa porque Dios dice que vas a morir. Y está firme esto, morirás y no vivirás. Está firme la sentencia. Hay muerte, pero Dios sentenció. ¿Qué hace Ezequías? Ora a Dios. Ora a Dios. Cuando Isaías estaba haciendo, él ora a Dios. Él habla con Dios, pero note usted algo importante, toca mucho mi corazón. Que ahí él ora y se humilla delante de Dios. Y él tiene algo de qué prenderse. Si él no tiene ese algo de qué prenderse a la hora de rogar, pedir a Dios misericordia, estaba frito. Pero él dice, acuérdate, Dios, que han dado. Acuérdate que han dado mi integridad y tratado de hacer lo correcto. Tal vez te fracasé hoy, pero yo he tratado. ¿Qué dijo Dios ahí? Inmediatamente. Cuando Isaías estaba yendo, dice, volvé. Esa actitud de humillación, y donde él mismo recuerda lo que hizo, porque realmente nunca lo habla con Dios si no es algo sincero. Y jamás le diría, Señor, a Dios no le jamás le vas a hacer pasar algo. ¿Sí? Él vivió eso que le dijo a Dios, él vivió y Dios lo sabía. Entonces él tuvo algo de qué prenderse a la hora de clamar a Dios. Por eso, hermano, cada acción correcta, cada actitud correcta, cuando cada cosa que Dios estableció que sea hecha por nosotros y cuando nosotros la podemos poner en práctica, con la ayuda del Señor y lejos, porque Cristo Jesús nos libertó de la maldición de la ley, ¿sí o no?
Entonces, interpretando en el contexto correcto, ¿sí? A la luz de este tiempo, nosotros, lógicamente que Dios nos libertó de la maldición de la ley, pero no significa que ya no es cierto, podemos caminar y bueno, somos libres, como muchos dicen, y ya hacemos lo que queremos. No. Dios siempre estableció principios para justamente librarnos de los desenfrenos, librarnos de toda clase de desorden, ¿sí o no? Amén. Amén. ¿Cuánto entendemos esto? Amén. Entonces, queridos hermanos, vamos un poquito más adelante, vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿sí? Someternos a Dios, ¿sí? Someternos a Dios es, ¿qué dice allí? Aceptar plenamente, ¿qué cosa? Sus pensamientos y voluntad para nuestras vidas y ajustarnos a todas estas cosas. ¿Sí? Amén. Entonces, someternos a Dios. Allí tenemos ya una definición importante. Lo que consiste en someterse a Dios es aceptar plenamente, ¿sí? No es, sino diría parcialmente, no, plenamente, o sea, todo lo que Dios estableció, ¿sí o no? ¿Cuántos estamos acá? ¿Estamos de acá? ¿Acá también o no? O ya está en la casa, o ya está en la cama. Algunos parece que ya está en la cama. Acá tenemos que estar, ¿sí o no? Amén. Amén. A la carne es la que rápido le gusta, ¿vio? Pero necesita, ¿sí? Por eso necesitamos incorporar disciplina, ¿sí o no? Amén. Amén. Y estas son parte de disciplinas espirituales, la oración, una vigilia, un ayuno, son disciplinas espirituales que nos contribuyen para nuestro bien, ¿sí o no? Amén. Entonces, allí someternos a Dios es aceptar plenamente sus pensamientos y voluntad para nuestras vidas y ajustarnos a todas estas cosas. ¿Sí o no? Amén. ¿Cuánto podemos entender? Entonces, plenamente, aceptar plenamente. ¿Sí? ¿No? Algunas partes que a mí me gusta, ¿vio? Porque siempre esa es la tendencia. Lo que nos gusta a nosotros, esto sí combina conmigo. Es por eso, ¿vio? Que uno selecciona hasta los predicadores. Yo, no, a mí me gusta. ¿Yo? ¿Por qué? Porque lo adaptamos a nuestra forma. ¿Sí? Digo, a veces más todavía, ¿vio? Peor todavía el que no se quiere enderezar. ¿Se acuerda? Acá decía, no, ese no me gusta, no me traiga. Cuando le dijeron allá hay uno, tenía que consultar, a través de Josafat, dice Josafat, porque a Josafat le invita a la guerra, acá le dice, ¿me ayudas? ¿Te animás a dar una mano? Vamos a hacer una guerra, tengo guerra allá y quiero que me den una manito. Y Josafat acepta el desafío, le dice, sí, está bien. Pero ¿sabes qué? Vamos a consultar a Dios. Y ahí le dice, ellos sabían, en ese tiempo justamente, a través de los profetas, se consultaba la dirección de Dios. Entonces, allí Josafat era alguien temeroso de Dios, pero allí justo emparentó con él, ¿sí? Los hijos, bueno, se hicieron consuegro con Acab, ¿sí? Entonces ahí ya se quería negar, él no le quería negar la ayuda, ¿vio? Y entonces ahí es donde justamente, pero sí él conservaba cierto temor de Dios. Entonces le dice, vamos a consultar, ¿no hay alguien por acá que consultemos si está bien que vayamos a la guerra? Y dice, sí, y le trajo un montón de profetas, todos profetizaban, sí, dice el Señor, así dice, vayan a la guerra y van a ser victoriosos. Más uno hizo todo ahí le hizo todo un concierto para llamar la atención, sí, así, con este cuerno acornearás a los siglos, y toda una escena, ¿vio? Y Josafat, algo no huele bien acá. La percepción, la comunión con Dios siempre, ¿sí o no? Amén. La comunión con Dios cuando uno siempre el olfato espiritual, el discernimiento espiritual, Dios.
Eso cuando hay comunión con Dios. Amén. ¿Sí o no? Amén. Entonces, algo no huele bien acá. Y entonces le dice, se animó y le dice, che, pero no hay otro por el cual consultemos. Y dice, hay otro por allá, pero dice, no le quiero ni ver, ya aborrezco eso. Pues siempre me da. Lo único que sabe es confrontarme, hermano. No, así le dice. Entonces van los mensajeros, van y le dicen a Micaía, te hacen llamar para que vaya. Y así, pero encima le van y ya le van queriendo condicionar. ¿Sí? Aleluya. Ojo con lo que vas a hablar ya. Mira que todos los profetas le están diciendo que cuidado. Y bueno, él va a aceptar el desafío, pero primero ahí le dice, bueno, ¿sabe qué? Vive mi Dios, cuya presencia estoy, que lo que él me diga le voy a decir. Aleluya, gloria a Dios. Qué lindo, hermanos. Amén. Los otros eran profetas oficiales, todos pagados, todos pagados. Este no tenía ninguna relación con él. Estaba ya en la intimidad con Dios. Amén, aleluya. ¿Sí o no? Amén. Entonces, hermanos, ¿vio? Entonces las tendencias, en lo que vamos es las tendencias del ser humano, ¿vio? Uno quiere acomodar, uno quiere, ¿vio? Esa es la rebeldía del corazón. Pero realmente qué importante es cuando nosotros podemos tener un corazón humilde, sencillo delante de Dios y tratar de entender y ajustarnos, como dice allí, ¿sí? Aceptar plenamente sus pensamientos, su voluntad para nuestra vida y ajustarnos a todas estas cosas. Amén. ¿Sí o no? Amén. Dios trabaja y quiere forjar en nosotros el carácter de Él. ¿Sí o no? Cada vez llevarnos más en la imagen de Él. Entonces esas áreas que están mal en nosotros son las que ahí Dios nos pierde de vista eso. Él se pone contento con nosotros. Él se alegra cuando ve que tenemos lindas experiencias. Pero sabe que eso no quita que Dios siga trabajando. Amén. En esas áreas que aún faltan ser mejoradas en nosotros. Amén. Decimos amén. Amén. Claro que sí. Entonces Él estableció principios de vida, principios relacionales, y a través de eso es lo que nos va llevando y caminamos día a día y vamos, nuevas experiencias, situaciones, y como dice Pablo, a los que amamos a Dios todas las cosas contribuyen para bien. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Todas las cosas contribuyen. Ya Dios, para el valor del hermano le falta esto, entonces le vamos a poner todo ya está preparado, ¿sí? Cada situación, circunstancia contribuye para un bien, ¿sí? Muchas veces nosotros calificamos el bien desde la perspectiva de Dios. Usted califica, no es bueno lo que estoy pasando, pero Dios dice, está bien. ¿Sí o no? Es así, eso es lo que dice la Biblia. Ay, no estoy pasando un buen momento, y Dios dice, está bien. Gloria a Dios. Señor, sacame de esta situación. Y dice, no, Gracias, y Jesús. está más todavía. Y nosotros lloramos, pataleamos, mira Dios que quiere encaprichar ciertas cosas. ¿Sí o no? Amén. Y Dios, pero Él todo lo va permitiendo y va forjando, va trabajando en nosotros. Amén. Nos va llevando cada día más a la imagen de su Hijo Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Vamos un poco rápido porque la hora avanza. Sí. Allí, siguiente. Entonces, principios y actitudes que nos permiten acceder y mantenernos en plena aceptación y puesta en práctica o de cada principio de vida establecido por Él. ¿Sí? Amén. Entonces allí encontramos principios y actitudes que nos permiten, ¿qué cosa? Acceder. ¿Sí? Acceder, pero no solo acceder,
no es solo importante acceder, sino la otra cosa importante que es mantenernos. ¿Sí o no? Muchos accedieron un día, pero hoy están de cualquier forma. Entonces, ¿es importante acceder? Claro que sí. Pero también es importante poder mantenernos. Amén, aleluya. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Entonces, acceder y mantenernos en plena aceptación y puesta en práctica de cada principio de vida establecido por Él. ¿Sí? Amén. Punto 1, ¿qué cosa? Humildad. Humildad. Si no hay humildad, ya empezamos mal. ¿Sí o no? Amén. Si no hay humildad, ya empezamos mal, porque jamás vamos a aceptar lo que Dios estableció. Si no hay humildad. Si no decimos, sí, Señor, tú tienes razón. Tú eres el soberano. Yo acepto que tú eres el soberano. ¿Cuánto aceptamos que Él es el soberano? Amén. Que Él, al aceptar que Él es el soberano, decimos que Él se merece la obediencia, sumisión, respeto, todas las cosas. ¿Sí o no? Entonces, qué importante que allí, para que podamos acceder, pero no solo acceder, sino que también mantenernos en plena aceptación, puesta en práctica de cada principio de vida establecido por Él, necesitamos humildad. ¿Qué más? Vamos un poquito rápido porque la hora avanza. ¿Sí? Obediencia. ¿Sí? Obediencia. Se requiere obediencia. Amén. Hacer caso, no es otra cosa, se interpreta. Hacer caso, hacerle caso a Dios. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Amén. Entonces esos son justamente algunos principios y actitudes correctas, ¿sí? Amén. Que nos ayudan a acceder, pero también nos ayuda a mantenernos. Amén. ¿Sí o no? Plena aceptación, ¿sí? Y puesta en práctica. Amén. Jamás va a poder ser aceptado ni puesto en práctica si no hay humildad, si no hay obediencia, si no hay confianza. Confianza se refiere, yo creo que muchas veces expliqué, está más hablando de alguien en relación, alguien que ya conoce a Dios. ¿Sí? Amén. La confianza es algo ya, una palabra, lo mismo es fe, en el griego proviene de una misma palabra, la palabra fe como confianza. Sí, pero allí tiene una connotación más profunda. ¿Sí? La palabra confianza tiene que ver en una relación de alguien que se conoce. Muchas veces mencioné, usted no va a confiar jamás en alguien que no conoce, ¿verdad? Amén. ¿Sí o no? Ahora sí, alguien que conoce usted, sí. Usted le podrá decir, te dejo mi hijo un ratito, o cualquier cosa, ¿vio? Que requiera confianza, ¿sí o no? Amén. Te dejo esta plata, ¿vio? ¿Sí? A la esposa o el esposo, viceversa. Mejor dejamos así. Entonces la confianza. Sí, confianza. ¿Por qué? Porque sabe que cuando usted mira el escritor a los Hebreos, donde dice, no perdáis pues vuestra confianza. Amén. ¿Sí? El contexto en el cual está puesto, ¿sí? Significa que ellos la estaban pasando mal, muchos de ellos. Y cuando el escritor, por inspiración de Dios, le dice, no perdáis pues vuestra confianza. Aleluya. Entonces eso está relacionado con cuando las cosas no van como vos querés que vayan, y más todavía tal vez pasa el tiempo, pero ahí apunta, no pierdas pues tu confianza. ¿Sí o no? Amén. O sea, estar dispuesto a obedecer, estar dispuesto a ser humilde, estar dispuesto a confiar a pesar de que tú no veas los resultados que esperas ver. ¿Cuánto podemos entender? Amén, aleluya. Sí, entonces principios y actitudes que nos permiten acceder y mantenernos en plena aceptación y puesta en práctica de cada principio de vida establecido por Él. Sí, pasamos al siguiente. Dijimos, vamos rapidito porque la hora avanza. Como anteriormente dijimos, gran parte de nuestros problemas se deben
o persisten, ¿por qué cosa dijimos? Por falta Por falta de sumisión a Dios. Necesitamos sumisión ¿en qué? ¿En cuanto? al hacer. Al hacer. Entonces, lo primero allí, dijimos, primera cosa, necesitamos sumisión en cuanto al hacer. ¿Qué Dios quiere que hagamos? ¿Sí o no? Amén. Amén. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Amén. Que Él nos indica lo que tenemos que hacer, la manera de hacerlo, ¿sí o no? Amén. Pero lo segundo, allí que menciona, es necesitamos sumisión en cuanto a qué? Al ser. La mayoría de nosotros vamos bien, todos, mientras hasta muchos, ni siquiera en el hacer, pero muchos entramos en el hacer, ¿sí? ¿Sí o no? Y pocos avanzan en esto, en el segundo. Necesitamos sumisión en cuanto al ser. ¿Quién es usted como persona? Porque el hacer está relacionado, puede ser por el don, por el ministerio, por la gracia, como hoy se compartía la palabra. Entonces todo podemos hacer por gracia. Una virtud, la presencia de Dios en tu vida, en mi vida, ¿sí o no? Amén. Podemos hacer porque veo, ahora Dios se interesa en más que eso. Dios se interesa en usted, en su ser. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo como persona? Amén. ¿Sí o no? Yo no voy ahí a la presencia de Dios. Señor, acá está el pastor de la iglesia de Dios Cristiana Pentecostal. Tengo tantos hermanos. Yo delante de Dios no puedo ir ni a decirle soy el pastor, ni soy esto, ni lo otro. Delante de Dios tengo que ir como persona, Amén. a relacionarme delante de Él. ¿Quién soy yo? Aleluya. ¿Sí o no? Amén. Usted no va a ir con credenciales delante de Dios ni decirle, mira que yo hago esto, lo otro. No, hermanos. Es más, te va a refregar la cara y te va a decir, sí, lo sé porque yo te ayudo, pues si no, no lo harías. Vamos realmente tal cual y necesitamos ir tal cual somos. Amén. Y ahí es donde nosotros necesitamos ver bien nuestras tendencias, limitaciones, debilidades para ir a su presencia con sinceridad. Aleluya. Y eso nos ayuda, nos bendice a nosotros. Amén. Porque cuando más sinceros, íntegros, transparentes somos, es donde eso nos bendice. ¿Sí o no? Amén. Entonces, hermanos, fíjense, por eso dijimos ahí, que gran parte de nuestros problemas se deben o persisten por falta de sumisión a Dios. Necesitamos sumisión, entonces, ¿en cuanto a qué dijimos? En cuanto a lo que tenemos que hacer. ¿Sí? No es hacer como a ti te parece, ni como a mí me parece, es hacer como Dios dice que debe hacerse. Amén. ¿Cuánto coincidimos en esto? Amén. Pero también necesitamos sumisión en cuanto al ser. Y ahí es donde Dios trabaja. Fíjense, y ahí tenemos versículos. Salmo 138, versículo 8, conocido, ¿sí? Jehová cumplirá su propósito en su vida. ¿Sí? Entonces significa que Dios seguirá trabajando en usted. Amén. ¿Sí o no? Amén. Amén. ¿Está contento por eso? ¿No? Amén. Claro que sí. Y eso es lo que da probabilidad de cambio. ¿Sí o no? Gracias a que Dios sigue trabajando. ¿Sí o no? Amén. Entonces hay probabilidad de cambios. ¿Sí? Porque usted y yo somos imperfectos. Tenemos, y cuando más sinceros somos es lo que más rápido y más somos sanitados por Dios. Cuando más sinceros somos. ¿Sí? Falta de sinceridad. Dios dice, no te puedo ayudar. Acuérdese que está el otro ahí. El trabajo del otro. Persistente, no se cansa, ¿sí? De acusar. Aleluya.
¿Sí o no? Amén. Mira que tu palabra le dice a Dios. Tu palabra dice esto, ¿y cómo vos le vas a dar si tu palabra sabe la Biblia? Aleluya, gloria a Dios. Entonces Dios estableció que a través de su palabra sean hechas las cosas. Entonces Dios no puede pasar por encima, aunque Él es soberano y lo puede hacer como soberano, pero Él estableció que sean hechas como estableció en su palabra. Amén. Y ahí es donde el enemigo se para y dice, está controlando. Está violando los principios establecidos por ti. No le podés dar, no le podés bendecir a este sí. ¿Vio? ¿Se entiende o no, hermanos? Amén. Cómo opera en el mundo espiritual. Aleluya. ¿Sí? Amén. Entonces también en quiénes somos nosotros, quién es usted como persona. ¿Sí? ¿Quiénes somos? Si usted está creciendo cada día en su interior, está sano, está guardando rencor, tiene algo con alguien, una ofensa guardada. ¿Sí? Sabe el enemigo, sabe, porque usted eso de alguna manera lo va a manifestar. Aleluya. Por eso sabe el enemigo, Amén. porque usted y yo de alguna manera siempre manifestamos a través de nuestra mirada. ¿Sí? Pasó alguien que te hizo mal y tú retuviste la ofensa. Está mirando, ¿vio? La mirada ya, chao. ¿Viste cómo le vi? Tu hijo ahí te canta, dice que y todos los días ahora perdona nuestra ofensa así como perdonamos. Mentira si no le perdona. Aleluya. ¿No escuchaste lo que estaba conversando? Está hablando mal. ¿Viste lo que le estaba diciendo al hijo? Fíjate, escuchar la conversación y Dios por ahí. Qué vergüenza que me hacen pasar esto. Sin embargo, ¿se acuerda con Job como decía? Estaba chocho, Dios. ¿No viste mi siervo Job? ¿Sí o no? Y sobre Jesús, cuando sale del Jordán, no viste mi hijo amado, quien tengo complacencia. No aguantó Dios Aleluya. cuando Dios da testimonio de uno. Amén. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Entonces, qué lindo, hermanos. Es importante nosotros ver, ¿vio? Porque a veces estamos acá en la vida y vemos acá, ¿no? Ahí pensamos que somos nosotros. No, hay un mundo espiritual. Amén. Aleluya. Hay un mundo espiritual, aunque invisible, pero son tan reales así como nosotros que estamos acá. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Entonces esto nos lleva a tener una perspectiva más amplia. Y esto justamente es lo que nos ayudaría a nosotros a ver de una manera más amplia y poder en todo prestar mucha atención a la vida que podemos llevar. ¿Sí? Amén. Amén, hermanos. Filipenses 1:6 también dice Pablo, ahí donde dice justamente que el que comenzó en vosotros la buena obra, que dice la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Amén. Seguimos un poquito, ya luego vamos a... Siguiente dice entonces, importante tener en cuenta un principio fundamental, muchas veces ignorado o desobedecido deliberadamente y en muchos casos sin darnos cuenta. ¿Cuál principio? El principio del amor. Levítico 19, 11 al 18. Ahí vamos, Levítico, para ver solamente algunas cosas, ¿sí?
11 al 18. Dice, no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, no maldecirás al sordo, delante del ciego no pondrás tropiezo. Fíjese, principios, allí hablando especialmente sobre el principio del amor, ¿sí? Amén. Pero eso es lo que traería una vida justa. Entonces Dios estableció esos principios. ¿Veo? Entonces no maldecirás al sordo, delante del ciego no te va a avivar y ponerle algo, ¿veo? O pondrás tropiezos, ¿sí? Amén. Sino que, ¿qué dice? Tendrás. ¿Qué dice? Temor. ¿Qué dice? Temor De de tu Dios, yo Jehová, ¿sí? Amén. ¿Qué más? No harás injusticia en el juicio, fíjese, importante, ¿sí? No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Qué más? No andarás chismeando entre tu pueblo. Tremendo, ¿no? Gloria a Dios. ¿Y qué más? Razonarás. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Cada rato allí poniendo la firma, ¿sí? No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Tremendo, hermanos. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Amén. ¿Se entiende o no? Amén. Falta explicación. No, hermanos. Tremendo. Fíjese si uno aceptara la vida, los principios que Dios estableció, ¿cómo sería la vida cristiana? La vida cristiana, para no llevar acá, podemos decir lo que sería este mundo, ¿no? Pero vamos a llevarle al ámbito lo que sería la vida cristiana si se contemplaran esos principios cimentados en el principio del amor. ¿Sí o no? Amén. Amén. Mateo 7:12. Y gracias a Dios que está por quedar un poco para los demás que están también, ¿sí? Porque vamos a cortar por ahí ya en este último que estamos viendo, así ya podemos orar para cerrar, ¿sí? Pero allí entonces vemos los textos allí mencionados, Mateo 7:12, si alguien lo encontró puede leerlo, gloria a Dios. Ahí está, sí. Ahí está, perfecto, ¿sí? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Tremendo, hermanos. Amén. Tremendo. ¿Sí o no? Amén. O sea, fíjese cómo Dios lleva al sentido común, ¿no? Bueno, ¿qué te gusta a vos? ¿Sí? ¿Cómo te gusta a vos que te traten? Entonces Dios te lleva al sentido común. ¿Cómo te gusta a vos que te traten? ¿Qué te gusta a vos? Bueno, así que te gusta a vos, como te gusta a vos que te traten, así tienes que hacer con la gente. Amén. ¿Sí o no? Amén. No dice Ezequiel, lo dice. Sí, Jesús es más. Por ahí algunos dicen nada, pero era Jesús. Lo dijo. ¿Sí o no? Amén. Tremendo, hermanos. Gálatas 5:14. Gloria a Dios. Tremendo, hermanos. Es tremendo, ¿sí? Realmente, entonces, qué importante. Gracias, Dios.
A veces, entonces, es importante en cada situación analizar cómo sos vos con la gente, cómo sos, depende de los tratos que tengas, cómo te tratan. También es importante analizar cómo soy yo, cómo le trato yo a la gente. ¿Sí o no? ¿Le respeto a la gente o soy irrespetuoso? Pero todas esas cosas es importante analizar. ¿Sí o no? Amén. Amén. Entonces Gálatas capítulo 5, versículo 14. ¿Qué dice? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13, 8 y 10. Fíjese, el principio del amor. El principio del amor. Toda la ley en esta sola sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Romanos 13, versículo 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, que dice, ha cumplido la ley. Qué tremendo, hermanos. El principio del amor. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9, ¿sí? Versículo 9, porque hasta el 10 dice, entonces, porque fíjese cómo todo se resume allí. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿En cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Qué tremendo. ¿Sí? ¿Cuánto pueden entender? Amén. Allí, gloria a Dios, Mateo 22, 37 al 40. Gloria a Dios. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces allí tenemos la definición, la violación de este principio fundamental, como cualquier otro establecido por el Señor, da lugar al diablo. ¿Sí o no? Entonces pasar por alto ese principio del amor, decir, no me interesa cómo le trato a la gente, nos debilita, le da lugar al diablo. Vamos a orar. ¿Sí? Queda poco para tratar, si Dios permite, en cualquier momento vamos a compartir cuánto pueden aceptar que es una bendición para su vida. Amén. Vamos a orar a Dios. Ya estamos finalizando este tiempo de vigilia, un poco distinto, ¿sí? Pero estamos bien ocupados. Amén. ¿Sí? Amén. Esto nos ayuda, hermano. Como dijimos hoy, en muchos casos nos libra de debilidad, de una anemia espiritual. A veces puede estar uno, porque cuando damos lugar al enemigo, o nos debilitamos espiritualmente, eso nos debilita. ¿Sí? Cuando no prestamos atención a esas cosas, esos principios, decimos, no, eso no importa, ¿no? Mientras que yo ore, no. La palabra dice que hay cosas que pueden estorbar nuestras oraciones. Hay cosas que pueden, y que más, decía la palabra, si tenemos cosas que estamos haciendo mal, Dios estableció que se hagan bien, o una manera de hacer y no la estamos haciendo, necesitamos accionar como Dios estableció que se haga. Eso no le da lugar al enemigo y eso permitirá que Dios pueda obrar en respuesta, porque así lo prometió en su palabra.
Señor, te damos gracias.